Ya estamos transmitiendo en vivo. Bienvenidos, mis queridos Abel y Vivian. Bienvenidos. Hola. Hola. Qué alegría tenerles una vez más por acá. Y bueno, pues estamos a punto de entrar a nuestra reunión del día de hoy. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la serie de Gálatas. Gálatas verso por verso. En este, pues ya que están de moda los coachings, bueno, pues estamos en un coaching con Abel y con Vivian a través de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, donde juntos estamos aprendiendo no nada más este mensaje, sino cómo compartirlo y derribar una serie de malentendidos o teléfonos descompuestos que se han transmitido a través de los siglos con respecto a esta carta del apóstol Pablo. El apóstol Pedro dijo que las cartas de Pablo eran difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia destrucción, segunda de Pedro capítulo 3, 16. Y bueno, pues esta es la agenda del día de hoy, aquí con mis queridos hermanos, colaboradores y compañeros de milicia, Abel y Vivian. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? ¿Listos para llevar este evangelio del reino a todas las naciones, para testimonio a todo el mundo? ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Qué me cuentan? Ya listísimos. Listísimos. Estábamos esperando este día, Claro, emocionados Perfecto. por aprender más. Muy bien, pues, ¿qué les parece si iniciamos con una oración? Vivian, tú oras, me encanta el corazón con el que oras, así como una niñita pequeña en los brazos de su papi celestial. ¿Qué te parece si iniciamos con una oración y después que Abel cante esa canción que Dios puso en su corazón? Y oremos por todos nuestros hermanos que aún están cautivos. El rey David, en una ocasión que raptaron a las familias de los soldados, tuvo que ir con algunos de los soldados a rescatar a los que aún estaban cautivos. ¿Qué les parece si oramos por aquellos que aún están cautivos en una ideología extraña, en una ideología ajena a la fe dada una vez a los santos? Dijo el escritor de la carta a Judas, dijo que teníamos que luchar ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Y bueno, pues hay muchos que aún están cautivos y tenemos que hacer lo mismo que hizo el rey David, de levantar a su ejército e ir por las familias de aquellos que aún están cautivos en un sistema extraño, en un sistema ajeno al de los profetas hebreos. Así que, Vivian, si nos ayudas, tú que tienes corazón, ya sabes lo que es tener hijos. El profeta Jeremías dijo, Raquel llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y tú, pues con ese corazón de una mamá, ¿por qué no oras por los hijos de Raquel que aún están cautivos en Babilonia? ¿Nos acompañas a orar, por favor? Gracias. Señor, en esta mañana entregamos este estudio, Padre, que con tanto amor y dedicación sé que planeaste para nosotros, Padre. Sabemos que no es casualidad que estemos aquí ahorita leyendo tu palabra, abriendo nuestros corazones para lo que está por venir. Señor, te quiero pedir en especial por todas aquellas personas que escuchan este mensaje por primera vez o que de alguna manera lo han escuchado pero no lo han entendido. Te pido que abras sus corazones, su entendimiento, que puedan encontrarse contigo de una manera real, de una manera profunda en tu palabra, Señor. Gracias por el tiempo que nos das, que nos dedicas con tu amor, con tu paciencia para entender cada una de tus palabras. Ayúdanos, Señor, a entenderlas y hacerlas vivas en nuestros corazones. Y te pedimos, Padre, que cada una de las cosas que vayamos a aprender hoy, que puedan arder en nuestras vidas para poder comunicarlas a las personas que necesitan escucharlo. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Sublime amor, cuán grande amor, que me abrazó, que no le importó lo que fui yo. Sublime amor, cuán grande amor, que me miró
con ojos de amor y me sonrió. Y se ha hecho dueño de mi corazón. Sublime amor que me alcanzó, que vio mi vida decaer y se mostró salvándome. Sublime amor que me amó, que da mi vida la esperanza para vivir de nuevo. Sublime amor. Sublime amor, cuán grande amor que me abrazó, no le importó lo que fui yo. Sublime amor, cuán grande amor que me miró con ojos de amor y me sonrió. Y se ha hecho dueño de mi corazón. Sublime amor que me alcanzó, que vio mi vida decaer y se mostró salvándome. Sublime amor que me amó, que da mi vida la esperanza para vivir de nuevo. Oh, sublime amor. Sublime amor que me alcanzó, que vio mi vida decaer y se mostró salvándome. Sublime amor que me amó, que da mi vida la esperanza para vivir de nuevo. Sublime amor. Padre, te doy gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por este don tan hermoso que le has dado a Abel, de cantarte, pero no nada más cantarte por la voz que le has dado, no nada más por eso, Señor, porque tú circuncidaste su corazón, porque tú le diste un nuevo corazón, porque te convertiste en el Padre que siempre soñó. Y Señor, qué inspiración y qué privilegio ver en Él la ilustración más exacta que he conocido del hijo pródigo, de aquel a quien un día se le reveló que tenía otro hermano, de aquel que se le reveló que su papá lo miraba y se acordaba de él, Señor. Bendito seas por sus vidas, bendito seas por la sencillez de su corazón, bendito seas por el precio que ellos están dispuestos a pagar, de renunciar a cualquier cosa, fama, dinero, cualquier cosa, con tal de conocer la revelación de tu palabra, el misterio que ha estado oculto por los siglos, pero que ahora nos ha sido revelado por tu gracia y por tu misericordia, Señor, de que tenemos otra familia que no conocíamos,
y que, Señor, es la familia a la cual tú, desde antes de la fundación del mundo, nos injertaste. La familia de Abraham, Isaac y Jacob. Bendito seas, Dios de Israel. Amén. Amén. Wow. Eres mi cantante favorito, mi querido Abel. Qué barbaridad. No, más. Tú sabes que ya llega un momento, después de muchos años de escuchar música, o sea, el ministerio que ya como que se convierte todo en muy, o sea, ya es difícil que te conmueva, o sea, como que otra vez te vuelva a conmover. Tienes que escuchar algo así muy, muy especial para que otra vez te vuelva a conmover, pero me pasa todo el tiempo contigo. Vuelvo a escuchar tus canciones y wow, vuelven a tocar mi corazón. Y bueno, pues espero ahora yo compensarte y espero ahora yo tocar el corazón de ustedes a través de la palabra. Claro que sí. ¿Vale? Siempre. Necesitamos aprender mucho más. Amén. Bueno, pues ahora sí que como las series. En el episodio pasado nos quedamos, si nos vamos aquí a la página de descubrelevangelio.org, nos vamos a la sección del Nuevo Testamento y bueno, aprovecho también para que ustedes sepan muy bien cuando alguien les pregunta, oye, ¿dónde encuentro los videos que se están grabando de Gálatas? Bueno, se van aquí a nuestra página web, después se van a donde dice Nuevo Testamento y aquí donde dice Nuevo Testamento, se van aquí a la sección de cartas apostólicas y aquí está la sección de Gálatas. Le dan clic ahí en Gálatas y los va a llevar a esta sección. Y aquí están los videos que se van grabando. Ya se han grabado 2 videos hasta el día de hoy. Este es el tercer video que estamos grabando. Después de la reunión, ya en la tardecita, después de que se edite el video, ya lo publicaremos aquí. Y también las notas. El PDF de notas, porque pues en realidad lo que estamos haciendo es leyendo el texto y bueno, con el propósito de ser mucho más concretos y de no divagar tanto y asegurarnos que estamos, pero piadoso, según que estamos sin salirnos del tema. Bueno, pues yo me he tomado la tarea de estar escribiendo todo lo que voy a compartir. Quiero ser muy cuidadoso de cada cosa que comparto y de que todo tenga claramente un fundamento escritural. Y bueno, pues aquí está el video de la vez pasada y les voy a poner un pedacito para entrar al tema de donde nos quedamos. Esa es la maravilla de la tecnología que pues... y hoy reflexionaba en eso. Yo pensaba, bueno, pues estamos haciendo esto en vivo, pero se va quedando material y luego ya ves ese material y es un material que ya va a quedar para siempre, ahí para nuestros hijos, nuestros nietos, si el Señor no vuelve pronto. Ahí está ya ese material y pues bueno, vamos a ver dónde nos quedamos la vez pasada. Pongo play y a partir de ahí comenzamos el día de hoy. Ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y aquí está Abel y Vivian. ¿Para qué fue elegido el apóstol Pablo? ¿Y para qué tú y yo hemos sido elegidos? ¿Para qué hemos sido elegidos? Aquí está escrito. Para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Y cuál es la voz de su boca? Lo que está escrito. Hemos sido elegidos para conocer su voluntad, para ver al justo, al único justo. Todos nosotros nos apartamos como ovejas, pero el Señor cargó en él, en el justo, el pecado de todos nosotros. Isaías 53. Y oigas la voz de su boca. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Y en la siguiente sesión, no se la pueden perder, ¿qué es pecado? ¿De qué se tenía que lavar el apóstol Pablo? ¿Y de qué nos tenemos que lavar todos nosotros y purificar todos nosotros? Vamos a definir la palabra pecado bíblicamente.
No como la chimoltrufia otra vez. Es que pecar, errar el blanco. Eso es como la chimoltrufia. ¿Ok? Vamos a definir pecado como está escrito, no como la chimoltrufia. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí la sesión del día de hoy. ¿Preguntas? Bueno, ok, pues eso fue en lo que nos quedamos la vez pasada. Dijimos que hoy íbamos a definir la palabra pecado bíblicamente, para que nos quede muy, muy claro qué es pecado según la Biblia, según lo que está escrito, y por qué el apóstol Pablo ahí, y bueno, todos nosotros tenemos que ser purificados de nuestros pecados. Y bueno, pues ahora sí les voy a compartir el archivo PDF, que es el que estamos utilizando como base para todo este estudio. Y bueno, pues, ¿qué es pecado? La definición más exacta de lo que es pecado, porque bueno, sin duda hemos escuchado, los que venimos de un contexto evangélico, escuchamos esa definición que no está mal, pero queda bastante ambigua, ¿no? La definición de que, bueno, pues pecado es no errar el blanco. Y no está mal porque la palabra Torah en hebreo, o que se traduce como ley o instrucción, está relacionada con la actividad de tirar flechas a un blanco. O sea, está relacionada, la palabra Torah está relacionada con eso. En su etimología más antigua, tiene que ver con tirar al blanco con una flecha. Entonces, errar el blanco, no dar en el blanco, implicaría pecar o transgredir, ¿no? Pero quizás aún eso del tema del tiro al blanco queda ambiguo en la mente de alguien. Y si nos vamos a lo que dice el texto de qué es pecado en 1 de Juan capítulo 3, 4 a 6, pues ahí sí ya no hay ni para dónde hacernos. Una vez que entendemos, y para mí fue esto fue un shock, fue revolucionario, pues yo, maestro de un instituto bíblico, y pues yo siempre la definición de pecado la decía así. Pecado es errar el blanco, pero era todo lo que decía. Pero cuando bíblicamente, escrituralmente supe lo que era pecado, ahí sí ya no había ni para dónde esconderme, ¿no? Ya ni a derecha ni a izquierda, a dónde me escondo, ya aquí está clarísimo, ¿no? Y dice, ¿qué es pecado? 1 de Juan capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y aquí está la mejor definición que existe sobre la palabra pecado. Pues el pecado es infracción de la ley. Tan, tan. Deshazte de tu definición de pecado es errar el blanco. No, eso queda muy ambiguo. No, o sea, deshazte de esa definición. Mejor define pecado como lo define el apóstol Juan, el apóstol más cercano a Jesucristo. Entonces, yo creo que la definición del apóstol Juan está más cercana a la de errar el blanco, ¿no creen? Así que, pues el pecado es infracción de la ley. ¿A qué ley se estaba refiriendo el apóstol Juan? Pues obviamente a la ley de Moisés. No había otra ley, la ley de Moisés. Pecado es infracción de la ley. Y el verso 5 está contundente también. Dice, ¿sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados? Y no hay pecado en Él. Él apareció para quitar nuestros pecados. En eso consiste la gracia. En eso consiste la gracia. Apareció para quitar nuestros pecados. A través del derramamiento de su sangre, nos limpió de todo pecado. Y el verso 6 dice, todo aquel que permanece en él, y piensen lo que implica esto, todo aquel que permanece en él no peca. Si pecado es infracción de la ley, entonces todo aquel que permanece en él no transgrede la ley de Moisés. ¿Ok? Todo aquel que peca, y esto está impresionante, ahora sí que lo leí ya con este entendimiento, todo aquel que peca, todo aquel que voluntariamente transgrede la ley de Moisés, no le ha visto ni le ha conocido. Y ahora sí, échate a los 2,000 millones de cristianos que dicen que no hay que obedecer la ley de Moisés. Ahí sí, apliquemos este versículo a los que dicen, no, pero si yo
hago milagros y yo echo fuera demonios en el nombre de Cristo, ahora podemos entender por qué él dijo, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad, anomía, en contra de la ley. Y pues aquí muy claramente el apóstol Juan dice, todo aquel que transgrede la ley de Moisés no le ha visto ni le ha conocido. Obviamente voluntariamente. O sea, no quiere decir que vivamos una vida inmaculada y nunca pequemos. Claro que sí. Pero aún la palabra pecado en hebreo tiene diferentes palabras. No existe una sola palabra en hebreo para referirse a la palabra pecado. En español sí. En español nada más decimos pecado. Bueno, podemos decir quizás transgresión, iniquidad, o sea, es el mismo significado. Pero en hebreo hay diferentes palabras para referirse a pecado. Está la palabra peshá, está la palabra avón, está la palabra hata'á, y cada una tiene que ver con la intención que hay a la hora de pecar. O sea, existe un pecado, hata'á, por ejemplo, es un pecado, pues se llama, pues como que ahora sí que no fue mi intención, o sea, pequé sin quererlo. O sea, realmente yo no quería hacerlo, pero tuve una distracción, un olvido, no puse atención y bueno, no fue deliberado, ¿no? Después está otro pecado, avón, que es un poquito con más intención. Todo esto lo explico en el nivel intermedio, en el Salmo 51. Si alguien quiere tener un poco más de información de todo el tema de los diferentes niveles de pecado, en el Salmo 32 y en el Salmo 51 explico ahí los diferentes niveles en la palabra pecado en hebreo. ¿Ok? Hatá, avón, peshá. Avón es un pecado ya más consciente. Ahora sí que ya sin querer queriendo. Ahora sí, pues no quería, pero sí quería. O sea, como que ya fui consciente de lo que estaba haciendo. Y el peor, el máximo nivel de todos es el pecado que se conoce como peshá, que se traduce como iniquidad. Y ahí sí ya es un pecado con premeditación, alevosía y ventaja, ¿no? Ese es el pecado como el que hizo el rey David, que sabía lo que estaba haciendo, sabía que adulterio causaba muerte, sabía que, o sea, él sabía conscientemente y él pecó así y bueno, fue perdonado una vez que confesó. Pero entonces aquí cuando dice todo aquel que permanece en él no peca, o sea, quiere decir, pues no deliberadamente quiero pecar, o sea, pecamos por descuido, por falta de conocimiento, por ignorancia, hay cosas que todavía necesitamos ir aprendiendo, pero el que dice que le conoce y sigue pecando, y de eso se trata toda la primera carta de Juan, toda la primera carta de Juan, derriba las falsas profesiones, derriba la fe falsa, ¿no? La fe sin obras es muerta. O sea, si alguien dice que le conoce y sigue pecando, pues dice aquí claramente no le ha visto ni le ha conocido. Y aquí es donde ya empiezan a tener cortocircuito nuestras ideas con respecto a la ley de Moisés. Porque pues si actualmente alguien dice, no, pues ya para qué lees la ley de Moisés, y eso ya no importa, eso ya es cosa del pasado, pues entonces más expuesto estás a transgredirla, porque pues más es obvio que si ni siquiera la conoces, si ni siquiera la quieres leer, pues entonces es obvio que vas a caer en más transgresiones. Entonces no has conocido a Jesús, no puedes decir que has conocido a Jesús porque Moisés, toda la intención de Moisés es llevarte a Jesús y toda la intención de Jesús es regresarte a Moisés, o sea, hacer que empieces a cumplir los mandamientos que Dios le dio a Moisés, ¿no? Pero bueno, seguiremos hablando con abundancia de eso a lo largo de la carta de Gálatas y vamos a derribar el gran malentendido de que el apóstol Pablo en la carta de Gálatas está hablando de la ley escrita de Moisés. No está hablando de la ley escrita de Moisés, está hablando de las tradiciones alrededor de la ley de Moisés. Está hablando acerca de las enseñanzas rabínicas que le han añadido y le ha quitado a la ley de Moisés. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Así que bueno, pues aquí definimos la palabra pecado porque estábamos hablando de Ananías, estábamos hablando del discípulo que fue a orar por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo este encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco
y en ese momento se le revela el plan que Dios tenía para él. Dice que Ananías va, le dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Invocando su nombre, Jesús, Yeshua en hebreo, sálvame, Salvador. ¿De qué nos salva? De nuestros pecados. Nos salva de haber transgredido la ley, porque la ley dice que el alma que pecare morirá, ¿ok? La paga del pecado, la paga de la transgresión a la ley es morir. Pero ¿de qué nos vino a salvar Yeshua, Jesucristo? ¿De qué vino a salvarnos? De la muerte, del salario del pecado. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué es pecado? Ya lo contestamos. Y vamos a continuar. Todo esto está en el tema de quién fue el apóstol Pablo y estamos leyendo lo que la Escritura dice acerca del apóstol Pablo. Aquí en Hechos capítulo 9, versículo 10 al 15, se relata el momento del que estamos hablando, en que Ananías va a orar por el apóstol Pablo. Y aquí viene a continuación un pasaje que, si lo conectamos con los profetas, con la ley de Moisés, entonces vamos a entender claramente por qué el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles. Con eso nos va a quedar bastante claro con las Escrituras qué es lo que fundamenta el llamamiento del apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 10 al 15, dice lo siguiente. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Su nombre, Jesús, Yeshua, Salvador. Él va a llevar mi mensaje de salvación. Y dice: en presencia de los gentiles, la palabra gentiles también puede traducirse como naciones, a los países. Él va a llevar mi nombre en presencia de países, naciones y de reyes y de los hijos de Israel. Y esta I es clave para conectarnos con los profetas, para conectarnos con lo que Moisés escribió acerca de lo que Dios haría, de traer su salvación al mundo entero. Dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y bueno, tenemos que recordar que cuando estamos leyendo la Biblia Reina Valera o cualquier traducción, estamos leyendo eso, estamos leyendo una traducción. Entonces, si queremos acercarnos mucho más al mensaje original de los escritores de la Biblia, pues tenemos, en la medida de lo posible, acudir a herramientas que ahora son gratuitas, herramientas que ahora podemos consultar a través de internet y que ahora pues ya es mucho más fácil acercarnos. Es la mejor época que hemos vivido en la historia para poder descubrir el mensaje de la Biblia. Nunca habíamos tenido tantos recursos didácticos a nuestro alcance de manera gratuita para poder estudiar la Escritura lo más cerca de cómo lo escribieron los autores originales. Y en este caso, algo que de entrada, cuando yo leí este tema de gentiles y reyes, y que recordemos que todo lo tenemos que estar conectando, esa es la ventaja
de meditar en la ley de Dios de día y de noche. Cuando tú meditas en ella de día y de noche, ¿qué va a pasar? Pues la vas a memorizar. O sea, va a llegar un momento en que vas a memorizar las palabras, vas a memorizar las frases que están en la Escritura, y pues llega un momento entre más memorizas, entre más meditas, entre más estudias, pues más vas a memorizar, y cuando estás memorizando, cualquier pasaje que leas en la Escritura, lo vas a conectar con otro. Vas a decir, a ver, estas palabras ya aparecen en esta otra parte. Entonces tienen conexión. Todas las palabras están conectadas. Esa es la maravilla de los 66 libros de la Biblia, de que todo es un mensaje central, todo es un mensaje conectado, a pesar de que fue escrito por 40 autores diferentes en un periodo de 1500 años. A pesar de eso, la maravilla y lo que nos hace confiar en la Escritura Sagrada es que todo tiene un mensaje uniforme, todos tienen un mensaje en común. Entonces, cuando yo leo esto y dice, a ver, el apóstol Pablo dice que va a ser el instrumento para llevar el nombre de Yeshua, de Jesús, en presencia de los gentiles, las naciones y reyes. Gentiles y reyes y de los hijos de Israel. Bueno, ahí esta es una herramienta que yo uso. Aquí simplemente yo puse una foto de una herramienta que yo uso para estudiar la Biblia, que se llama Olive Tree. Ya le estoy haciendo publicidad, no me pagan comisión, no crean, pero es una muy buena herramienta, es una aplicación, www.olivetree, así como arboldeolivo.com, y ahí ustedes pueden descargar esta aplicación a sus teléfonos, a sus computadoras, y bueno, pues ahí ya pueden pueden adquirir todas las traducciones de la Biblia que quieran. Aquí ven de este lado todas las traducciones de la Biblia que tengo, y bueno, es una maravilla poder comparar no nada más Biblias en español, sino Biblias en inglés, interlineales en español y en griego, en inglés y en griego, leer diccionarios con la definición de las palabras, leer el texto hebreo, que es el texto original, es el texto fundamental con el que se escribió la Biblia, y de donde vienen todas las demás, todos los demás conceptos se originan en el pensamiento hebreo. Pero bueno, esas palabras, cuando yo las leí, me hicieron conectar de inmediato con la promesa dada a Abraham y a Sara y a Jacob, que ahorita veremos a continuación. Y entonces me puse a investigar y dije, a ver, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y esta letra I es muy importante, y de los hijos de Israel, porque gentiles y reyes lo conecté con la promesa que Dios le dio a Abraham y Sara, ahorita la vamos a leer, pero dije, a ver, y esta letra I, le di clic ahí en el programita, tú le das clic a cualquier palabra e inmediatamente se abre una ventana donde te dice cuál es la palabra que se utilizó. Aquí pueden ver el texto en inglés con interlineal en griego. Ok, déjenme ver. Sí. ¿Ustedes están bien? Nosotros sí. se congeló poquito, ¿verdad? Aquí sí. O sea, okay. Pero sí. Déjenme seguir. Ahorita vamos a probar si sigue congelado, si no, ahorita lo checamos. Entonces, bueno, esta letra I, si ustedes lo ven aquí, dice que en el diccionario Strong's es la palabra G5037 y es se define como la palabra T, y dice una partícula primaria de conexión o de adición, que también se puede traducir como ambos o también. Ambos o también. Entonces, si leemos esta I como se traduce aquí, ambos o también, entonces ya podemos conectar la escritura, el destino, el propósito del apóstol Pablo con lo que Dios anunció a Abraham y Sara, y ahorita vamos a ver por qué. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, también de los hijos de Israel, o ambos de los hijos de Israel. Y bueno, pues ahora sí vamos a ver por qué. Y vamos a ver que entonces esa profecía que se le dio a Ananías se cumplió. Aquí vamos a ver en Hechos capítulo 26, versículo 4 al 18. Vamos a ver qué dice.
mi vida, pues, desde mi juventud, y aquí el apóstol Pablo está presentando su defensa ante un rey llamado Herodes, uno de los descendientes de los hijos de Herodes el Grande, y dice, mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Con esto podemos saber que lo que se le dijo a Ananías, que Pablo era un instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de gentiles y de reyes, tiene conexión, y Pablo entendió que tenía conexión con la promesa, con la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. ¿A qué padres se está refiriendo? Obviamente que Abraham, Isaac y Jacob. O sea, Pablo entendió que su llamado estaba conectado con la promesa que se le dio a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué promesa se le dio a Abraham, Isaac y Jacob? Ahorita lo vamos a ver. Dice, promesa cuyo cumplimiento esperan, aquí está clarísimo, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. O sea, el cumplimiento de la promesa dada a Abraham, Isaac y Jacob es las 12 tribus, alcanzar a las 12 tribus. Promesa que va a alcanzar a las 12 tribus. Ahora, en el tiempo del apóstol Pablo ya no estaban las 12 tribus ahí en Judea, en Israel, ya no estaban ahí. ¿Dónde estaban las 12 tribus? Bueno, las 12 tribus 722 antes de Cristo, las primeras 10 tribus fueron llevadas al exilio a Siria. Los asirios se llevaron a las 10 tribus al exilio y se asimilaron entre las naciones, y tenemos testimonio de eso en las escrituras, de que las 10 tribus pues prácticamente ya no regresaron. Algún remanente de ellos regresó, pero la gran mayoría de las tribus del norte ya no regresaron, y solo regresó después de Babilonia un pequeño remanente de las tribus del sur, de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín. Pero Pablo está confiando que lo que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, que sus hijos, su descendencia, las 12 tribus, serían incontables y serían la cabeza de las naciones. Entonces aquí Pablo le está presentando esta defensa ante el rey Agripa, le está diciendo, le está explicando cuál es su llamado, cuál es su misión, y dice, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Los judíos solamente es el reino del sur. Y vean el verso 8, y aquí está esta frase clave del apóstol Pablo, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Ese es todo el meollo del asunto. ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Dios es capaz de resucitar a los muertos. ¿Y a qué muertos se está refiriendo? ¿Cuál es el fundamento de la esperanza de Pablo en la resurrección? Con esto vamos a contestar la pregunta 5. ¿Se acuerdan de las 6 preguntas que dijimos que íbamos a contestar a través de este estudio? Estas son las preguntas que dijimos que íbamos a contestar. La primera pregunta, ¿quién fue el apóstol Pablo? La segunda pregunta, que la estamos contestando ahorita, estamos leyendo todo lo relacionado con el apóstol Pablo. ¿Qué significa ser apóstol? Pues bueno, un enviado, ya la estamos contestando, es enviado a los gentiles, es enviado a las naciones. ¿Pero por qué es enviado a las naciones? Eso lo estamos contestando ahorita. ¿Por qué dice no de hombres ni por hombre? También la vamos a contestar. ¿Qué significa el nombre y título Jesucristo y quién era para Pablo? Eso es clave para entender la misión del apóstol Pablo. ¿Por qué el énfasis de Pablo? Esta es la pregunta que ahorita vamos a contestar. ¿Por qué el énfasis de Pablo es la resurrección de los muertos? ¿Cuál profecía escrita es el fundamento de su esperanza? Y por último, ¿quiénes eran las iglesias de Galacia? Que va a ser clave para entender todo este llamado del apóstol Pablo. Así que, bueno, ¿por qué? Esta es la pregunta que ahorita vamos a contestar. ¿Por qué el énfasis de la resurrección de los muertos? ¿Por qué el apóstol Pablo le dice al rey Agripa, se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Cuál es el fundamento que el apóstol Pablo tiene para el tema de la resurrección de los muertos? Obviamente que está hablando también de la resurrección de Cristo. O sea, la resurrección de Cristo
es la prueba de que Dios va a resucitar a los muertos. Jesús es la primicia. El mismo apóstol Pablo dice que Jesucristo es la primicia de los que durmieron, la primicia de los que están muertos. Pero ¿a qué? Si Jesús es la primicia, pues quiere decir que después de él viene una gran cosecha de los que han de resucitar. ¿Y quiénes son estos que han de resucitar? ¿Y cuál es la base escritural para eso? Bueno, ahora sí vamos a Ezequiel capítulo 37 y vamos a ver que la esperanza del apóstol Pablo se basa en el texto de Ezequiel 37. Y si entendemos Ezequiel 37 y si ponemos atención a Ezequiel 37, nos vamos a dar cuenta que lo que Pablo después escribe en sus cartas, por ejemplo, principalmente en Efesios, está totalmente conectado con la profecía de Ezequiel. O sea, Pablo no está inventando o escribiendo cosas nuevas, él simplemente está entendiendo que su vida fue elegida para llevar este mensaje de resurrección y está viendo con sus propios ojos lo que anunciaron los profetas anteriormente, en especial aquí Ezequiel. Ezequiel fue un profeta que fue llevado a Babilonia. También conocemos bastante que la historia de Daniel y sus amigos que fueron llevados a Babilonia, Ezequiel a veces no es tan conocido en ese sentido, pero Ezequiel también fue un cautivo a Babilonia y Ezequiel escribe su profecía dirigida a los que fueron llevados a Babilonia y Ezequiel escribe un mensaje de esperanza para los que piensan que ya no tienen esperanza al estar fuera de Israel, al estar en el exilio, al haberse apartado del Señor. Y a Ezequiel se le muestra esta visión en Ezequiel 37 que dice lo siguiente, conocida como el Valle de los Huesos Secos. Y dice, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, Señor, el que será, el que es, el que fue, tú lo sabes. Y fíjense qué curioso, que a Ezequiel se le da un título un título muy utilizado por Jesús de Nazaret, un título que Jesús utilizó mucho, el título de el Hijo del Hombre. Y fíjate, a Ezequiel se le está dando este mismo nombre, este mismo título, y se le dice, hijo de hombre, Ben Adán, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Quién va a hacer vivir a los huesos secos? Pues el Hijo del Hombre, el postrer Adán. Entonces, aquí se le dice a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Fíjate. Huesos secos, oíd palabra del Señor. ¿Qué es lo que va a vivificar a los huesos secos? Oír la palabra de Dios. Cuando los huesos secos oigan la palabra de Dios, se van a levantar de entre los muertos. Jesús lo dijo. Viene la hora, y ahora es en que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y saldrán de sus tumbas. O sea, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y ahora vivimos gracias a la palabra de nuestro Salvador, del Hijo del Hombre. Huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Eterno, el que será, el que es y el que fue el Señor, a estos huesos secos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová ya, el que será, el que es y el que fue. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Hubo un ruido y un temblor. ¿Les suena familiar? ¿Recuerdan el momento de Pentecostés? Un viento recio, un estruendo. Ahí comenzó la resurrección de entre los muertos. Ahí comenzó en Pentecostés. Hechos capítulo 2, ahí inicia el cumplimiento de esta profecía y que sigue cumpliéndose hasta nuestros días. Hubo un ruido y mientras yo profetizaba, y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, del norte, del sur, del este, del oeste, porque los huesos secos
vamos a ver más adelante la identidad. ¿Quiénes son esos huesos secos? Pues están en los 4 vientos, están en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Y dice, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son, y aquí está la identidad. Aquí está la revelación de la identidad de estos huesos secos. Y curioso que en el ámbito cristiano evangélico, pues hay incluso canciones sobre los huesos secos, ¿no? Hay canciones famosas. Hay una canción que me encanta del grupo Hillsongs que tiene una canción que se llama Dry Bones. Jesús Adrián Romero también sacó un disco que habla de los huesos secos. Y entonces, imagínate, o sea, Hillsong, un grupo famosísimo cristiano, está cantando que somos huesos secos. Jesús Adrián Romero está cantando que aquí estoy en este valle de huesos secos, somos huesos secos. Pero el pequeño detalle es, bueno, ¿sabes la identidad de los huesos secos? ¿Sabes quiénes son los huesos secos? Según Ezequiel, pues los huesos secos es la casa de Israel. Si tú dices que eres de los huesos secos, entonces quiere decir que tú eres casa de Israel. Ezequiel está escribiendo a los exiliados, a los que fueron exiliados por sus pecados. Transgredieron la ley. Moisés había advertido que si transgredían la ley, serían dispersados en todas las naciones. Así que, bueno, pues aquí estamos entre las naciones, en Babilonia, en Grecia, en Capadocia, en Latinoamérica. Estamos aquí los huesos secos y el Hijo del Hombre nos va a soplar, nos va a rescatar de nuestro exilio. Y fíjense lo que dice. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová, el que será, el que es y el que fue el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y os traeré a la tierra de Israel. Abel y Villán, ustedes ya cumplieron esa profecía. Ustedes ya cumplieron, o sea, sus vidas ya están en la profecía. Ustedes ya subieron a la tierra de Israel, ya estuvieron ahí, ya pisaron la tierra. Esa tierra es tuya, es la tierra de la promesa. Os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová, el que será, el que es y el que fue. Cuando abra vuestros sepulcros, me van a conocer cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice, dice Jehová, el que será, el que es y el que fue. Y vamos a ver otro texto y todos los profetas hablan de lo mismo. ¿Cuál es el mensaje de los profetas? El juicio de Israel por haber desobedecido la ley, por haber transgredido la ley de Moisés. Pecado es transgresión de la ley. Ese es el mensaje de los profetas, juicio de la nación y restauración de la nación. ¿Y quién va a restaurar la nación? El hijo de David, el hijo de la promesa. Por eso el Nuevo Testamento empieza Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Él es el que viene a restaurar, el que viene a cumplir todo lo que los profetas anunciaron. Oseas capítulo 13, versículo 9 al 14, dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Una vez más. Y ese es un gran problema que a veces por no conocer el Antiguo Testamento, por decir, no, es el Antiguo Testamento, ya léele a partir del Evangelio de Juan, no léele a partir de Mateo. Ese es el problema. Que cuando leemos en el Nuevo Testamento o aún en los profetas, Israel, Judá, pues no sabemos diferenciar. No conocemos la historia, no sabemos la diferencia que hay entre uno y otro. La profecía de Oseas fue dirigida al reino del norte, a las 10 tribus de Israel, que se le llama casa de Israel, se le llama Efraín, se le llama de diferentes maneras, casa de Yosef también, casa de José el soñador. Hay una clara distinción entre Israel y Judá. Hay una clara distinción y eso es muy importante para entender las cartas de Pablo, para entender la carta de Gálatas, porque si pensamos que judío se refiere a todo Israel, no necesariamente. Así que bueno, aquí Oseas dice, Oseas 13, 9 al 14, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Dice, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad a
de Efraín. Efraín es otro nombre dado a Israel, otro nombre dado a las 10 tribus del norte, al reino del norte. Dice, atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. O sea, es un hijo que Dios quiere que nazca, pero no quiere nacer. No quiere nacer de nuevo, quiere quedarse ahí en su zona de confort y dice, yo quiero que dé fruto, yo quiero que nazca Efraín. Y vean lo que dice el verso 14, está poderoso. Verso 14, relacionado con Ezequiel 37, de la mano del Seol los redimiré. De la mano del Seol, la palabra Seol se puede traducir también como sepulcro. De la mano del sepulcro los redimiré, los rescataré. Voy a pagar un rescate para que no se queden ahí en el sepulcro para siempre. Los libraré de la muerte. Y vean lo que dice Dios. Vean lo que dice el Creador. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Yo, el Creador, voy a morir en el lugar de ellos para rescatarlos. Aquí, Oseas está anunciando que Dios va a dar su vida por su pueblo. Y seré tu destrucción, oh Seol. Te voy a destruir, sepulcro, para siempre. Eso es lo que dice el Creador. Y este texto, nada menos que este texto, lo utiliza el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. O sea que para el apóstol Pablo, ¿quién eran los corintios? Si el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 utiliza este texto, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Si Pablo utiliza ese texto y se lo aplica a los corintios, que eran griegos, entonces para Pablo, ¿quiénes son los corintios? Pues sin duda para Pablo los corintios son ovejas perdidas de la casa de Israel que están mezcladas, asimiladas entre los griegos. O sea que cuando tú y yo leemos las cartas del apóstol Pablo, y bueno, ahora ya no somos corintios, ahora ya no somos gálatas, ahora ya no somos efesios, ahora somos mexicanos, ahora somos centroamericanos, sudamericanos, no importa, de cualquier lugar donde seamos, si leemos las cartas de Pablo y entendemos el mensaje del apóstol Pablo, entonces quiere decir que nosotros somos los huesos secos, somos ovejas perdidas de la casa de Israel que nos mezclamos entre las naciones, que estamos muertos en delitos y pecados y que Él nos está rescatando. Y continuamos, volvemos a Ezequiel 37 y vean lo que dice. Vino a mi palabra de Jehová, dice Ezequiel, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá. Y pon atención a esto, o sea, la escritura se cumplió al pie de la letra. Toma un palo, y aquí la palabra palo, en hebreo es la palabra etz. Etz que también se puede traducir como árbol. Toma un madero o toma un árbol. Toma un árbol o un palo de madera y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Espérenme tantito. Antes de ir aquí, ahora sí que una imagen dice más que 1000 palabras. Y si estamos diciendo que los huesos secos son la casa de Israel y que están regados en la faz del campo, hablando del mundo, y que va a soplar el espíritu a los 4 vientos y van a juntarse todos esos huesos, entonces pues estamos hablando como de un esqueleto que está con huesos todos dispersos por todas partes y todo esqueleto pues tiene una cabeza, ¿no? Y pues porque el apóstol Pablo, y sabemos, está escrito en diferentes lugares que Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza. Entonces, con eso podemos entender por qué Jesús fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Jesús? En el monte, se conoce como el monte Calvario, pero también se conoce como el monte de la calavera. Y si ustedes actualmente van, bueno, pues ustedes conocieron el Gólgota, ¿no? ¿Estuvieron ahí en el Gólgota? Bueno, ¿se acuerdan? Sí, impresionante. Sí. Impresionante. Entonces, aún eso, déjenme ver por aquí si se los... Voy a buscar aquí alguna imagen del Gólgota. La voy a buscar aquí. Es que esto tiene que quedar en el video. Tiene que quedar para quien nunca ha ido a Jerusalén y quiere ver cómo era
Aquí está. Aquí les voy a enseñar la imagen. Y van a poder ver cumplida la profecía de Ezequiel de una manera todavía más elocuente. Ok, ahí se las estoy mostrando. Y déjenme ponérselas aquí. Ok, este es el monte de la calavera. Aquí en la parte de arriba es donde, de acuerdo a los historiadores, de acuerdo a la tradición, en esta parte de arriba fue donde se colocó la cruz. Pongan atención, la cruz, los dos árboles, los dos maderos, los dos palos se pusieron aquí. ¿Por qué dos palos? ¿Por qué dos palos aquí arriba de esta montaña de piedra con forma de calavera? ¿Qué representa esta Gólgota, calavera, cráneo? ¿Qué representa? La cabeza. Aquí está la cabeza de los huesos secos, la primicia de los huesos secos, el primero en resucitar de todos los que murieron en sus pecados. Él es el que redime a Israel, Él es el que paga el precio, Él es el Oseas. El Oseas muere por Gomer, por la mujer infiel.